¿Qué se siente cuando una mujer está sufriendo de un ataque al corazón? Puede sentirse como una tonelada de peso en el pecho. También podría sentir apretones, presión o incomodidad. No invente excusas para estos síntomas. Haga la llamada al 911. También podría sentir que le falta el aire, así que no invente una excusa. Haga la llamada. ¿Sabía que sentir náuseas también puede señalar que está sufriendo un ataque al corazón? Llame al 911. Sudar frío es otra señal. No ponga excusas como la menopausia. Haga la llamada. Sentir fatiga fuera de lo normal es otra señal. Llame al 911. Mareo o aturdimiento repentino también puede ser síntoma de un ataque al corazón. Llame al 911. Dolor en la espalda fuera de lo normal, en el cuello, la mandíbula, uno o ambos brazos o aún dolor en la parte alta del estómago son síntomas de un ataque al corazón. Haga la llamada al 911 inmediatamente. Para saber más, visita womenshealth.gov/corazón saludable. Es hora de mostrar la otra cara de la moneda. Bajo esta administración se han perdido más de 85,000 niños. Sin filtros, sin agendas y con los valores que nos caracterizan a los hispanos. The Biden administration wants an open border. Voz News con la reconocida presentadora Karina Yapor, acompañada de un equipo de destacados periodistas y analistas políticos, económicos y sociales. Voz News de lunes a viernes a las 6:05 Centro por The Star. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan en este 21 de mayo. Yo soy Karina Yapor. Vamos a los titulares de hoy. Donald Trump no testificará en el juicio penal en su contra en Nueva York y el proceso judicial entra en su fase final después de 5 semanas. Y arrestan a un exjugador de los Medias Rojas de Boston por intentar tener un encuentro sexual con una menor de edad. Tenemos los detalles. Y a pocos días de las elecciones en México continúa la violencia contra candidatos en el sur del país azteca. Voz News inicia ahora. Qué bueno que está con nosotros tras días de especulaciones al respecto. Hoy se da a conocer que el expresidente Donald Trump no testificará en el juicio penal en su contra en la ciudad de Nueva York. El proceso judicial se encuentra ya en la fase final. Vamos con Vanessa Vallejo, quien nos tiene lo último de este caso. Vanessa. Karina, pues hoy terminó la fase de los testimonios. Este juicio ya se acerca a su final después de 5 semanas y hoy precisamente de eso habló el expresidente Donald Trump afuera de la corte. Trump dijo que si el fallo no se da a su favor, pues irán a un tribunal de apelaciones, pero también aprovechó la oportunidad para decir que es el momento para el juez Juan Merchan de recuperar el respeto que ha perdido y de desestimar este caso. Seguidamente Trump mencionó a diferentes académicos que han dicho que este caso no tiene ningún sentido. Escuchemos un poco las declaraciones del expresidente esta mañana. But this one shouldn't even get to an appellate court. This should be an easy ruling, and it should really be, and I think it would be great for Judge Marchand to rule from the bench and to terminate this witch hunt. And it needs it. It really needs decisiveness. Every single scholar says there's been no crime, he's done nothing wrong. And I'm fighting for 300 million people. I mean, I have no choice. It's not that I like doing this. Durante la mañana vimos el testimonio de Robert Costello, quien fue asesor legal de Michael Cohen durante la época en la que estaba siendo investigado por todos los delitos que cometió. Es decir, fue una persona muy importante y muy cercana a Michael Cohen en ese momento. Hay que señalar un asunto muy importante acerca de Costello y es que, contrario a Michael Cohen, que es el testigo estrella de la Fiscalía y que no goza de ninguna credibilidad porque es un mentiroso ex convicto, que se ha declarado culpable de mentir ante el Congreso, Robert Costello es un hombre que goza de mucha credibilidad dentro del sistema legal de Nueva York, porque durante mucho tiempo fue fiscal federal en Nueva York. Es un hombre que conoce la ley y que tiene un nombre dentro de ese mundo legal de Nueva York. Ahora, Costello dijo 2 cosas fundamentales dentro de su testimonio. La primera, referente a la situación que atravesaba Michael Cohen y a las posibles motivaciones de todo lo que se ha desencadenado desde el 2017 y que ha terminado en este caso. Y es que Costello dijo que Michael Cohen estaba maníaco cuando Donald Trump no decidió incluirlo en su gabinete para la Casa Blanca, y también dijo que Cohen tenía comportamientos suicidas cuando estaba siendo investigado por el FBI.
El otro asunto muy importante que dijo Costello también tiene que ver con las declaraciones que le hizo Michael Cohen sobre lo que estaba ocurriendo con Stormy Daniels. Y es que Costello asegura que Michael Cohen le dijo en repetidas ocasiones que Donald Trump no tenía idea de los pagos a Stormy Daniels y que Cohen se estaba encargando por sí mismo de ese asunto. Sobre todo lo que hemos visto en este juicio, hay un asunto fundamental para resaltar ahora que estamos llegando al final, y es que durante todas las declaraciones, la única persona que ha hablado de una posible interferencia electoral y que Donald Trump estaba preocupado por los resultados de las elecciones en relación con el asunto de Stormy Daniels es Michael Cohen. El resto de los testigos, ninguno ha hablado al respecto de eso. Este juicio se va a reanudar el próximo martes cuando llegan los argumentos finales. La campaña de Joe Biden recaudó 51 millones de dólares durante el mes de abril, bastante menos que en marzo e incluso menos que la campaña de Donald Trump, que logró tomar la delantera y sumar 76 millones de dólares a sus arcas. El aumento en los ingresos del magnate acortan la brecha financiera de cara a las elecciones presidenciales de noviembre, que aún así lo encuentran liderando en las encuestas. El dato de abril resulta principalmente desalentador para Biden, dado que ingresó casi la mitad de lo recaudado en marzo, mes en el que sumó 90 millones de dólares. Y Robert F. Kennedy se ha manifestado a favor de una disposición del plan de rescate estadounidense de Biden que buscaba repartir $5,000 millones en retribución a agricultores afroamericanos descendientes de esclavos en todo Estados Unidos. El programa, impulsado por el secretario de Agricultura, Tom Vilsack, fue revocado por un tribunal federal. El tribunal declaró que no es legalmente permisible intentar remediar la discriminación pasada discriminando a otros en el presente. Para Kennedy, el plan estaba bien porque considera que los beneficiarios de la ayuda basada en la raza tenían derecho al dinero por considerar que se los habrían robado a sus antepasados. Agricultores blancos demandaron a la administración Biden por esta medida. Y manifestantes pro-palestinos interrumpieron hoy el testimonio del secretario de Estado Antony Blinken ante un comité del Senado para condenar el apoyo de la administración Biden a Israel en su guerra contra Hamás. Republic of China. He is a war criminal. The blood of 40,000 people is on his hands. The blood of 40,000 Palestinians is on his hands. Blinken estaba dando su discurso de apertura en la audiencia sobre la política exterior de la administración Biden cuando los manifestantes lo interrumpieron. Un manifestante le gritó a Blinken que será recordado como un carnicero y por asesinar a palestinos inocentes. Mientras tanto, las fuerzas del orden lo sacaban de la audiencia. Otro gritó repetidamente: es un criminal de guerra. Y han pasado ya 7 meses desde los ataques de Hamás contra Israel el 7 de octubre. Más de 130 rehenes continúan secuestrados por el grupo terrorista. Para platicar de lo que sucede en torno a esto está con nosotros Dina Siegel-Ban del American Jewish Committee, Comité Judío-Americano. Bienvenida, Dina. Gracias por estar con nosotros. Invitación. Dina, primero quisiera preguntarte en qué se está enfocando el comité en estos momentos. Bueno, desde el 7 de octubre, como te imaginarás, nuestra organización ha estado enfocada en primer lugar, en empujar una narrativa correcta de esta situación tan lamentable que está viviendo Israel, pero que además está afectando a la comunidad judía americana y a todas las comunidades judías alrededor del mundo. El nivel de antisemitismo ha crecido enormemente en este país, realmente sin precedentes. Lo hemos visto en otras latitudes antes, lo vimos en Europa y lo hemos visto hasta cierto punto en América Latina, menos, pero aquí en Estados Unidos lo que está sucediendo en las universidades, por ejemplo, nos tiene sumamente preocupados. El alumnado judío se siente acosado. Y creo que la mayoría de los judíos en Estados Unidos se sienten mucho más vulnerables que en otros momentos, definitivamente. Y precisamente ese era uno de los temas que yo quería tocar contigo, porque esta guerra no solamente se está librando en el campo de batalla, sino mediáticamente. Y muchos consideran que Israel está perdiendo la guerra mediática. ¿Por qué, Dina?
Yo creo que Israel, no sé si lo está perdiendo, pero digamos que ha perdido terreno, digamos, tiene que ver con muchos factores. Yo creo que hay mucho dinero detrás de todo esto, dinero, digamos, que está promoviendo una agenda anti-israelí. Sabemos que en las universidades, por ejemplo, han habido países como Qatar que han aportado ya en estudios, hay estudios, esto yo no lo estoy diciendo nada más así porque sí, sino hay estudios que demuestran que países como Irán, como Rusia, como Qatar mismo, como Arabia Saudita, han aportado muchísimo dinero a las universidades americanas a lo largo de los años y han empujado una agenda anti-israelí. Creo que hay mucho de eso, o sea, esto no es nada más espontáneo. Las universidades, muchas de ellas, se han dedicado en ciertos aspectos a indoctrinar a mucho del alumnado con valores realmente que son ajenos, digamos, a lo que las universidades quieren promover, que es un pensamiento crítico, un pensamiento equilibrado, donde uno pueda realmente conocer todas las perspectivas y todos los puntos de vista y tener un debate civil. Exacto. Y esto no ha sucedido, ¿no? Así es, y lo estamos viendo. La verdad es que sí ha sido muy sorprendente para todos el ver todas estas manifestaciones pro-palestinos y antisemitas en los campus de las principales universidades de los Estados Unidos. Y no solamente eso, sino interrupciones, por ejemplo, en sesiones del Congreso, todo esto. Y yo quería preguntarte también, ¿qué piensas de la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional? Obsceno. Es obsceno. De perseguir a Netanyahu. Sí, es obsceno hacer una comparación entre el Estado de Israel, que es la única democracia en el Medio Oriente, que tiene todos los elementos para autorregularse. Si en un momento dado algunos de los funcionarios tienen que pasar cuentas, lo harán, porque ya ha habido presidentes que han ido a la cárcel en Israel, etcétera. Y el grupo terrorista Hamas, que es el que llevó a cabo estos ataques, que tiene a 130 secuestrados, como tú bien lo dices, y que además tiene una agenda realmente genocida, que su carta fundacional dice que la destrucción de Israel es central dentro de sus metas. Entonces, ¿cómo puede haber ese tipo de comparación? Obviamente, Israel nuevamente es tratado en forma injusta en los foros multilaterales, como lo hemos visto en Naciones Unidas a lo largo de muchas décadas, y ahora en la Corte Internacional Penal. Sabemos que han habido muchos gobiernos que han salido a denunciar esto, incluyendo el propio gobierno americano. Así es. Que no es parte, porque sabe que ser parte de esta Corte realmente es como no tiene la credibilidad, ni el peso, ni la imparcialidad que debería tener una corte así, ¿no? Así es. Incluso el presidente Biden, bueno, obviamente condenó esta decisión y dijo que era impensable que se pudiera comparar o equiparar a Israel con Hamas. Exacto. Y yo creo que esto es sumamente importante, Dina, porque, bueno, todo esto surgió a raíz de esos ataques tan horribles ocurridos el 7 de octubre. Han pasado 7 meses. Hay familias de más de 130 personas. ¿Qué se sabe de estas más de 130 personas que se supone que todavía tiene Hamas en su poder? Se sabe poco. Ahí volvemos a decir algo. No se sabe cómo es posible que la Cruz Roja y otras instancias no han podido averiguar cuál es el destino de estos secuestrados. Muchos de ellos, lamentablemente, creemos que ya no tienen vida, y algunos dicen que los tienen apresados con los líderes de Hamas como una garantía. Una garantía y un escudo, ¿no? Para que Israel no dispare o no mande misiles en contra de esos lugares a donde están estos líderes de Hamas. Entonces, realmente nosotros tenemos que seguir empujando, y AJC ha estado al frente empujando para que se libere a estos rehenes, y cada vez que pasa más tiempo, lamentablemente pensamos que es mucho peor para ellos. El mundo debe levantar las voces. Latinoamérica tuvo 30 secuestrados. Todavía hay muchísimos países latinoamericanos que tienen ciudadanos
en las garras de Hamás, como Argentina y otros, pero no vemos esa voz clara y fuerte por parte del mundo exigiendo que se liberen a los rehenes. Así es. Finalmente, porque se nos termina el tiempo, ¿qué mensaje le darías a estas personas que están siendo bombardeados por desinformación también, muchas veces, como tú lo dijiste, por propaganda en contra de Israel? ¿Cuál sería ese mensaje contundente? Infórmense. En primer lugar, infórmense, no crean todo lo que reciben por parte de los medios sociales. La media social, como sabemos, está llena de desinformación. Yo sé que es muy difícil saber lo que es verdad y lo que es mentira hoy por hoy, pero sí hay medios que son fidedignos, que son serios. Hay que ir a consultar esos medios y luego formarse el propio criterio. Si uno realmente quiere ser un advocate, ¿no? un promotor, un activista de este tipo de causas, qué bueno que la juventud se involucre en este tipo de causas, pero tienen que conocer a plenitud todos los aspectos que nutren estas causas y que no se dejen llevar por eso. Y obviamente todo lo que llame a la destrucción de otro ser humano, todo lo que llame a la deshumanización de otro ser humano, uno tiene que rechazarlo, sea quien sea. Así es. Dina, queremos agradecerte muchísimo el haber estado con nosotros. Un gran placer. Gracias. Gracias, de verdad. La ciudad de Denver implementará un plan de apoyo a migrantes recién llegados como una forma de hacer frente a la crisis migratoria. De acuerdo a un reporte de la prensa asociada, el ambicioso proyecto contempla otorgar un departamento pagado por 6 meses, asistencia con costos de servicios públicos y comida, además de entrenamiento laboral a aquellos migrantes recién llegados que no cuentan con permisos de trabajo. Además, se les proporcionaría ayuda para llenar una solicitud de asilo. La ciudad espera inscribir a unos 800 migrantes a este programa en los próximos meses. Hasta ahora, la ciudad ha rentado habitaciones de hotel para atender a unos 42,000 inmigrantes llegados desde inicios de 2023. Por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, prometió seguir transportando en autobús a los inmigrantes a ciudades santuario como Nueva York y atacó al alcalde Eric Adams durante su discurso el fin de semana. A menos que Joe Biden finalmente comience a hacer cumplir las leyes de inmigración, continuaré transportando en autobús a esos migrantes a ciudades santuario en los Estados Unidos de América, dijo Abbott entre fuertes aplausos mientras pronunciaba sus comentarios en la convención de la Asociación Nacional del Rifle de 2024 en la ciudad de Dallas. Y precisamente lo invitamos a participar en nuestra encuesta de esta semana. ¿Considera usted que los inmigrantes ilegales que agreden a policías deberían ser deportados de inmediato? Lo invitamos a participar a través de nuestra cuenta de Facebook, @VozMediaUSA, para que pueda dejar su opinión. En más información, un juez federal bloqueó una norma promulgada por la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos, ATF, por sus siglas en inglés, que requeriría la verificación de antecedentes y licencias para la compra privada de armas de fuego en ferias y a través de Internet. Con la decisión, se impide que la norma entre en vigor mientras se litiga el caso. El 1 de mayo, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, encabezó una coalición que demandó a la ATF para evitar la nueva restricción regulatoria que él considera viola la segunda enmienda. La suspensión de la implementación de la regla será hasta el 2 de junio para que se puedan realizar audiencias en este caso. Y cifras del Departamento de Justicia ponen en evidencia discrepancias de las cifras proporcionadas por la vicepresidenta Kamala Harris sobre la cantidad de personas que han sido indultadas por simple posesión de marihuana bajo el gobierno de Biden. Recientemente, Harris afirmó que la actual administración ha indultado a decenas de miles de personas con condenas federales por simple posesión de marihuana. Sin embargo, un informe de febrero de Marijuana Moment indica que solo unas 13,000 personas han recibido este alivio. No obstante, solo un pequeño número de esas personas ha presentado la documentación necesaria para obtener los certificados de indulto. Según el Departamento de Justicia, la Oficina del Fiscal de Indultos ha emitido solo 205 certificados de indulto a personas que califican bajo la proclamación de Biden. Y un exjugador de las Grandes Ligas fue arrestado en Florida durante un operativo para buscar a depredadores sexuales de menores.
Este es el momento en el que Austin Maddox fue arrestado cuando trataba de asistir a una cita con quien creía era un adolescente de 14 años en Jacksonville, Florida. Maddox fue una de las 27 personas arrestadas como parte de una operación de varias agencias a fines del mes pasado, así lo informó el sheriff de Jacksonville. Estas personas están acusadas de solicitar sexo a través de Internet a personas que eran menores de edad, dijeron las autoridades. Maddox jugó para las Medias Rojas de Boston en el año 2017. Y el 9 de mayo, Gerardo Cruz, de 31 años, de Veracruz, México, fue arrestado por la policía del condado de Ventura, en California, y acusado de trata de personas luego de que su víctima de 17 años enviara un mensaje de texto al 911 pidiendo ayuda. En un comunicado de prensa se dijo que la jovencita había sido traficada fuera de México hace unos 2 meses. Ella logró enviar una petición de ayuda al 911 en español que pudo traducirse al inglés. A los agentes les tomó unos 20 minutos de búsqueda en el área de Casitas Springs para localizar a la menor. Cruz fue procesado con cargos de trata de personas, violación forzada y actos lascivos contra un menor, entre otros. Él permanece detenido y se le impuso una fianza de $500,000. En otras cosas, el juez de la Corte Suprema, Samuel Alito, vendió acciones de la empresa matriz de Bud Light, Anheuser-Busch, y compró acciones de su rival Molson Coors durante el boicot a la marca por su controversial asociación publicitaria con el influencer transgénero Dylan Mulvaney. Los formularios de divulgación financiera publicados por el Poder Judicial Federal muestran que Alito vendió entre $1,000 y $15,000 en acciones de AB InBev el 14 de agosto del año pasado. El mismo día compró la misma cantidad de acciones de Molson Coors. Sin embargo, Alito perdió dinero en las transacciones, como todos los accionistas que vendieron en ese momento, buscando salvar lo más que pudiesen de su dinero. Continúa la violencia en México a pocos días de las elecciones. Al regreso, los detalles de esto y más. Ya volvemos. Oirán de guerras y de rumores de guerras. Naciones contra naciones. Reinos contra reinos. De hambre, destrucción, dolor. Pero no teman, nuestro Rey ha vencido al mundo. Y Samaritan's Purse marcha en el nombre de Jesús. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. The Biden administration wants an open border. Darnos cuenta de que el enemigo es común. Con esta administración se han perdido más de 85,000 niños. La inmigración indocumentada continúa sin control en la frontera sur. La frontera sur sigue completamente colapsada. Lo que primero hace falta es un presidente que quiera asegurar la frontera. Excluyendo los volátiles precios de los alimentos. Desvío de $90 millones del presupuesto estatal. Santis no se puede apartar de Trump. Cautivar al votante hispano. Tenemos una oportunidad como conservadores. El expresidente evita el embargo de varias de sus propiedades. Un banquero, un abogado corporativo. Los padres quieren que sus hijos crezcan saludables, felices y exitosos. Pero los niños a veces están expuestos a eventos traumáticos, como violencia, divorcio, negligencia y pobreza. El trauma puede llevar a problemas de comportamiento, dificultades en la escuela y problemas de salud. El hecho de estar al lado de sus hijos es una de las cosas más importantes que puedes hacer como padre. A veces se necesita ayuda extra. Aprende sobre los recursos gratuitos en children'sinstitute.org. Según un recuento puntual de 2024, unas 16,385 personas se encontraban sin hogar en un día determinado en el condado King, en Seattle. La cifra representa el mayor número de personas sin hogar jamás reportado en Seattle y el condado de King. En 2005, ese condado lanzó un plan para acabar con la falta de vivienda para el año 2015. Desde entonces, el número de personas sin hogar ha crecido exponencialmente. Según la encuesta bienal de la zona realizada por la Autoridad Regional para Personas sin Hogar del condado King, solicitada por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, el número de personas sin hogar no ha hecho más que aumentar.
Y escuche esto, una mujer de 18 años, identificada como trans en Florida, se sorprendió al descubrir que estaba embarazada tras un encuentro sexual con un hombre, a pesar de que estaba tomando testosterona. Un artículo de la revista Time insiste en que su embarazo fue un shock y que la ley de aborto de Florida lo ha hecho más difícil. Y es que, en opinión de la revista Time, la mujer de 18 años, confundida y embarazada, a la que siguen en esta historia, es un hombre simplemente porque esa mujer dice serlo. Esto ha provocado que este artículo se viralice. ¿Qué le parece? Y mire, el rapero Rilo Huncho, de 17 años, radicado en Virginia, se disparó mortalmente mientras filmaba un video de TikTok. En el video publicado en sus historias de Instagram se ve a Huncho volteando un cañón de una pistola y sujetándola por la empuñadura para mostrar la linterna con una mira láser incorporada. Luego agarró la empuñadura, giró el arma hacia su cabeza y dijo que se vayan al diablo todos los negros mientras apretaba el gatillo. Mire, diferentes reportes han manifestado que estudiantes chinos en el extranjero son acosados por Pekín. Ponga atención a la siguiente información que tiene nuestra compañera Verónica Silveri. Verónica. Un gusto saludarlos, Karina. Hoy les comentamos que Amnistía Internacional publicó un informe en el que reveló que estudiantes de China en otros países, entre ellos Estados Unidos, son vigilados por el régimen comunista y viven con miedo bajo la intimidación, el hostigamiento y la vigilancia de las autoridades chinas, que tratan de impedir que se involucren en temas de carácter político durante su estancia en el extranjero. Se trata de personas que estudian en Europa y América, las que fueron entrevistadas para el informe. En ese sentido, explicaron que las habían fotografiado y seguido durante las protestas que se hicieron en el país al que emigran. Y es que además la persecución no es solo a los estudiantes. Muchos de ellos declararon que sus familiares en China habían sido objeto de ataques y amenazas policiales debido a su activismo estudiantil en el extranjero. Los entrevistados indicaron que evitan hacer comentarios en público por miedo a las represalias de las autoridades chinas. La mayoría afirmó que limitaba su participación en las aulas de clases debido al posible riesgo de que se denunciaran sus comentarios y opiniones. Todo esto ante las autoridades estatales chinas. Un tercio de la población estudiantil entrevistada comunicó que ese riesgo la había llevado a replantearse sus estudios o a descartar una futura carrera en el mundo académico. Asimismo, más de la mitad de la población estudiantil entrevistada declaró tener problemas de salud mental derivados de los temores, desde estrés y traumas hasta paranoia y depresión. En un caso, tales problemas habían requerido hospitalización. 8 estudiantes indicaron a Amnistía Internacional que habían cortado el contacto con su familia en China para protegerla de los ataques de las autoridades, lo que había intensificado sus sentimientos de aislamiento y soledad. Entre tanto, casi la mitad de las personas declararon tener miedo de volver a casa. Otros estudiantes afirmaron que no veían más opción que solicitar asilo político al terminar sus estudios, debido a que creían que serían objeto de persecución si regresaban a China. Con esta información volvemos con ustedes. En México, 10 cadáveres fueron encontrados en distintos puntos del puerto de Acapulco, un sector azotado por la violencia derivada del crimen organizado, así lo informó la Secretaría de Seguridad Pública local. Los cadáveres de 2 mujeres y 4 hombres fueron abandonados la noche del lunes en una avenida cercana a un mercado, así lo detallaron las autoridades, quienes agregaron que el resto de los cuerpos fueron hallados tras diversos hechos de violencia en otros puntos de la ciudad. El puerto de Acapulco ha estado sumergido en una ola de violencia que en días recientes alcanzó a un candidato que pretendía participar en las próximas elecciones. Y los ataques contra candidatos políticos en el estado de Chiapas, en el sur de México, han dejado al menos 14 personas muertas en los últimos días, así lo informaron las autoridades locales esta semana. Según los datos, al menos 134 personas han sido asesinadas en México en ataques por motivos políticos este año, 24 de las cuales eran candidatos políticos. En el caso de Chiapas, el incremento de la violencia y el derramamiento de sangre surge a propósito de la lucha de 2 importantes grupos criminales que se están peleando el control de la frontera con Guatemala y de una ruta cada vez más lucrativa para el contrabando de inmigrantes y drogas en la frontera sur de México.
Recuerde que los mexicanos que se inscribieron para votar de manera electrónica desde el extranjero ya pueden hacerlo. Desde el pasado sábado 18 de mayo a las 8 de la noche, las personas debieron haber recibido un correo electrónico con las instrucciones para votar. Lo único que tiene que hacer es seguir este enlace, introducir el código que le dieron en el correo, registrar una contraseña y entonces podrá acceder a la boleta de votación electrónica. Recuerde que puede votar en cualquier momento y la fecha límite para hacerlo es el 2 de junio a las 6 de la tarde, hora central de México. Según datos del INE, más de 156,000 mexicanos se registraron para votar desde los Estados Unidos en estas elecciones. Si usted no se registró, todavía podrá votar y lo puede hacer de manera presencial el día de las elecciones en alguna de las 23 sedes del INE en los Estados Unidos, pero solo permitirán a 1,500 personas votar por cada sede. Para más información puede visitar la página centralelectoral.ine.mx. La crisis diplomática entre España y Argentina por las críticas de Javier Milei al presidente del gobierno español y su esposa se profundizó este martes con la retirada definitiva de la embajadora española en Buenos Aires. Escuchamos más de este reporte desde Buenos Aires con nuestro compañero Joaquín Núñez. Joaquín, adelante. En efecto, lo que parecía ser una pelea personal, una riña entre ambos jefes de Estado terminó escalando hacia un conflicto de corte diplomático. ¿Qué pasó entre Sánchez y Milei? Bueno, todo comenzó cuando desde el gobierno de España tacharon al presidente argentino de negacionista, fascista e incluso de ingerir sustancias, a lo que el argentino replicó calificando a la pareja de Pedro Sánchez como corrupta, recordando que tiene investigaciones pendientes por tráfico de influencias y justamente corrupción. La respuesta de España fue contundente. Les anuncio que retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires. La embajadora se quedará definitivamente en Madrid. Argentina continuará sin embajadora. Por supuesto que Milei no se iba a quedar callado. Habló con la televisión argentina y dijo que Sánchez estaba haciendo el ridículo. Es un disparate. Bueno, digamos, o sea, se convertirá en el hazme reír de todo el mundo por la payasada que está haciendo. Por lo pronto, Argentina se queda sin su embajadora de España y se espera que este no sea el último cruce, por lo menos en la retórica, entre Pedro Sánchez y Javier Milei. Joaquín Núñez desde Argentina para Voz Media. En otras cosas, el Estado Islámico, ISIS, se atribuyó un atentado terrorista en Afganistán que dejó un saldo de 4 muertos y 7 heridos. Entre los fallecidos estuvieron 3 turistas españoles y un afgano, por lo que el ataque provocó la reacción del gobierno español. Al menos 4 personas fueron detenidas tras este ataque acontecido durante el sábado 18 de mayo. El hecho tuvo lugar en la ciudad de Bamiyan, a unos 180 kilómetros de la capital, Kabul. Según trascendió en un abrir y cerrar de ojos, un hombre se acercó a pie a un mercado, desenfundó un arma y abrió fuego indiscriminadamente. Si tienen niños pequeños, preste atención. El gobierno federal ofrece a las familias de bajos recursos con niños menos de 5 años acceso a programas de preparación escolar y desarrollo infantil. Estos programas operan bajo el nombre de Head Start para niños de 3 a 5 años y Early Head Start para niños de menos de 3 años. Los programas están disponibles a través de organizaciones locales y distritos escolares. Algunos programas de Early Head Start ofrecen servicios prenatales a mujeres embarazadas. También existe la opción de aprendizaje en inglés y español con el fin de que sus niños se beneficien de las ventajas que proporciona el ser bilingüe. Para más información, puede acudir a la página que aparece en su pantalla. Hacemos una breve pausa. Quédese con nosotros que ya volvemos con más de Voz News. Oirán de guerras y de rumores de guerras. Naciones contra naciones, reinos contra reinos, de hambre, destrucción, dolor. Pero no teman, nuestro rey ha vencido al mundo. Y Samaritan's Purse marcha en el nombre de Jesús.
Mamá, te quiero conmigo, enseñándome tus secretos, escuchando mis historias, alcanzando mis sueños, riéndonos del mundo. Hazte la mamografía. Hazlo por mí. Continúa el juicio en contra del exmandatario Donald Trump en la ciudad de Nueva York, aún sin una resolución final, pero tampoco ha salido como la fiscalía lo esperaba. Y es que las declaraciones de los principales testigos, como Stormy Daniels y Michael Cohen, no han resultado como esperaba la fiscalía. Para platicar un poco más de ello, el día de hoy le damos la bienvenida a nuestros analistas. Nos acompañan Vanessa Vallejo, analista político de Voz Media, Bianca Rodríguez, analista político y panelista de Línea de Fuego desde Miami, Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Bienvenidos, qué bueno que están con nosotros. Y empezamos con este tema que lleva haciendo titulares en las últimas semanas. Finalmente, el día de hoy se da a conocer que el expresidente Trump decide no testificar en este caso en su contra. ¿Qué les parece esta decisión? Y comienzo contigo, Vanessa. Bueno, pues yo creo que era lo que esperábamos. Creo que cualquier abogado le diría a Trump que no testifique, pues por muchas cosas, por su personalidad, pero también porque este caso yo creo que ya se ha dicho lo que se tenía que decir, entonces no es necesario poner al expresidente a testificar. Lo otro es que ahora que ya se ha terminado la fase de los testigos, un asunto muy importante para resaltar es que ninguno de los testigos, excepto Michael Cohen, que es el testigo estrella de la fiscalía, ha hablado de una posible interferencia electoral o la intención de influir en las elecciones, que es el supuesto segundo delito, que todavía no sabemos bien si es ese o no, estamos adivinando todavía. Pero solo Michael Cohen habló de eso. El resto de todos los otros testigos de la fiscalía nunca acusaron a Trump de querer influir en las elecciones. Entonces, hasta ahora no sabemos cuál es el delito con seguridad, pero lo que suponemos y lo que más o menos se puede intuir que es ese delito, ninguno de los testigos, excepto Michael Cohen, habló de eso. ¿Qué les parece, Bianca? ¿Qué te parece, por ejemplo, esta decisión de no testificar por parte del expresidente? Me parece, ¿verdad? Por el lado por lo menos legal, obviamente le beneficia, porque muchas veces lo que los abogados dicen es que es mejor mantenerse callado o por lo menos no hablar de más lo más posible, porque de una manera u otra, sea intencional o no, puedes incriminarte. Entonces, obviamente, Donald Trump, siendo una figura muy apasionada sobre todo tipo de temas, pues es mejor que en este caso, especialmente un caso que no necesariamente lo tendría que involucrar directamente a que tenga que testificar a favor de él mismo, pues no le conviene hablar en este caso específicamente. Pero políticamente sí veo que por lo menos la estrategia de él, y supongo que la estrategia de la campaña de Trump era para que también tuvieran más contenido para seguir quizás buscando una manera de seguir recaudando fondos, recaudando apoyo directo para él, porque estamos viendo que las encuestas, este caso es uno de los más débiles. Hay muchas personas que incluso en comparación a unos meses atrás han cambiado de opinión como para decir, sí, la verdad es que este caso es una persecución política. Entonces, en ese lado, pues buscaba ese apoyo, pero de todas maneras no era necesario porque ya lo está haciendo, o sea, ya está logrando el objetivo político que buscaba con este caso. Orlando, ¿tú cómo lo ves? Sí, a este punto donde el juicio ha quedado expuesto claramente como una persecución por la intencionalidad política, al menos de los testigos, sobre todo el caso de Michael Cohen, que es verdaderamente patético. Yo creo que que Trump declare o no iba a alterar mucho. No obstante, nuevamente, ya decantado todo, es innecesario. Es innecesario y quizá pudiera haber un riesgo, como comentan Bianca y Vanessa. Por lo tanto, obviamente la sugerencia de los abogados iba a ser que no lo hiciera. No obstante, yo creo que si lo hubiera decidido hacerlo, no le iba a afectar en lo absoluto, sino iba a ganar réditos, al menos electorales. Bueno, vemos ahora ya finalmente se entra en esta fase final. Merchan anuncia el fin de los testimonios, el inicio de los argumentos finales después de estas 5 semanas. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué se avecina ya la semana que entra? ¿Creen ustedes que después de todo esto se vaya a dar aún así una sentencia condenatoria y una apelación? ¿O creen que podríamos realmente ver una absolución de los cargos?
Yo creo que sí hay posibilidad de que, bueno, pero si Alfonso estuviera acá me diría que soy demasiado optimista o inocente. Yo creo que sí hay una posibilidad de que en el jurado haya por lo menos alguien que diga que esto no tiene sentido y con solo una persona que plantee el asunto, pues ya está caído el caso. Entiendo yo que dentro del jurado hay 2 abogados. Creo yo que esa formación como abogados los debería hacer entender que este caso no tiene ningún sentido. Ahora, lo que viene el martes, bueno, una de las partes que viene el martes que se reanuda el juicio es la explicación de los cargos y la explicación de los delitos y de las leyes al jurado. Y eso va a ser muy importante. Hay un asunto fundamental y es que durante todo este juicio se le permitió a Michael Cohen decir que Trump había violado la ley de campañas y financiera de las campañas. Eso el juez no lo debió haber permitido porque haría predisponer a los jurados sobre que eso sí pasó. Entonces es importante que en esas instrucciones que se les van a dar esta semana, eso se aclare. Sin embargo, yo creo que aún si no se dan buenas instrucciones, porque eso va a depender del juez Merchan, yo confío en que con el desastre que ha sido este caso, por lo menos uno de los jurados eche esto abajo. Bianca, Orlando, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, me gustaría mantenerme optimista, pero considerando que es en la ciudad de Nueva York, un distrito donde la mayor parte de las personas son registrados como demócratas, lamentablemente lo que va a suceder es que puede que entonces vayan a encontrarle culpabilidad, sea con verdad la falta de evidencia que hasta el momento no se ha podido demostrar evidencia concreta o lo suficientemente fuerte. Igualmente uno no puede ignorar ese aspecto humano y el ser humano siempre tiene un sesgo independientemente por lo más que intente de pues preservar o tratar de esconder, eso va a salir, especialmente en un jurado donde muchas de estas personas se les hizo muy difícil y hay que recordar desde un principio encontrar a esta base sólida de personas que pudieran crear este jurado, porque tenían que admitir que tenían si acaso unos sentimientos demasiado fuertes y encontrados en contra de Donald Trump. Así que es lamentable y por ese lado sí creo que puede que resulten en intentar encontrarlo culpable, pero la campaña y el equipo legal de Donald Trump ya había dicho que iba a buscar apelar esta decisión. Pero también puede ser cierto lo que mencionaba Vanessa, y es que también puede ser que con una sola persona que diga no sé cómo sentirme al respecto, ya con eso pues se les cae, ¿no? Porque tienen que encontrar beyond the reasonable doubt, o sea, más de una duda razonable. Claro. Que verdaderamente Donald Trump es culpable no tan solo de un solo cargo de que si hizo esta transacción o este pago de una forma quizás ilegal por no registrarlo correctamente, sino que también si lo haya hecho con la intención de supuestamente crear esta conspiración en tratar de influir las elecciones de aquel entonces, sí, que es muy difícil. Y lo que se menciona también es que, bueno, pudiera declararse diferente dependiendo los cargos, ¿no? Porque algunos son cargos que son cargos penales, otros cargos podrían ser cargos, delitos menores, que son considerados como delitos menores. Rápidamente, antes de irnos al segundo tema, Orlando, ¿cómo lo ves tú? No lo van a declarar culpable. No creo que ocurra. Tiene que haber unanimidad en torno a un caso que no tiene ni pies ni cabeza. Yo creo que si al menos hay alguien que sea intelectualmente honesto en el jurado, esto se cae. Y cuando vemos a medios como CNN, el New York Times, reconociendo que la defensa de Trump acabó con los testigos de la fiscalía, pues estamos viendo cómo incluso los adversarios de Trump se dan cuenta de que esto no tiene sentido. Ahora, vámonos a este segundo tema que quizá está un poco ligado a estos casos, y es que se sabe la gran capacidad para adquirir dinero por parte del Partido Demócrata para la campaña presidencial, y se sabe que es mucho más alta que la del Partido Republicano. Sin embargo, Trump ha sorprendido con montos más altos de los esperados, como sucedió hace unos meses en Mar-a-Lago, pero también han revelado ya los números de abril. El exmandatario sacó 20 millones más que su rival Joe Biden. ¿Qué significa este aumento significativo en las colaboraciones a la campaña del expresidente? Comienzo contigo, Orlando. Significa que, porque al final Trump, como lo hemos hablado, es el candidato de la gente, es el candidato del crowdfunding, que es como ha prácticamente crecido la campaña de Trump, y significa que las élites están de alguna manera abandonando a Biden, porque precisamente el Partido Demócrata
ha destacado tanto recogiendo dinero de donantes, etcétera, porque las élites son las que acompañan al Partido Demócrata y las que acompañan a Biden. Eso parece que ya no está sucediendo y cada vez vemos cómo el Partido Republicano pisa más fuerte en el terreno de la recaudación de fondos. Bianca, ¿cómo lo ves tú? Pues yo creo que definitivamente es una combinación de las personas que dan, o sea, del grassroots, de los small dollar donations, que son las personas como nosotros, común y corrientes, que han ayudado a elevar esta campaña, pero también no se puede negar la influencia también de aquellos que son multimillonarios, que han formado parte de diferentes campañas y recaudación de fondos que han tomado lugar en Mar-a-Lago. Pero eso no necesariamente significa, ¿verdad? Porque hay que aclarar, porque esto es lo que los demócratas van a decir, entonces los verdaderos elitistas son los republicanos. No, es que significa que nosotros somos el verdadero partido que representa al verdadero trabajador de este país, que también representa ese éxito de esas personas que han buscado una fuerza dentro de este país a través del capitalismo, a través del libre mercado, para ellos establecerse como los multimillonarios que son. Hay que aplaudirles porque de una manera u otra están buscando también devolverle, ¿verdad?, ese dinero a nuestro país, ayudando a un candidato tan fuerte como Donald Trump para que pueda acabar ya también con la casta política que estamos viendo en el pantano de Washington, D.C. Entonces, pues por ese lado me alegra porque por lo menos estamos mostrando más fuerza que en otros años y no puedo ni recordar realmente cuándo fue la última vez que habíamos nosotros de nuestro lado recaudado tanto dinero. Interesante punto de vista y cerramos con el tuyo este segmento, Vanessa. Yo creo que esas frases que Trump ha dicho muchas veces, que para algunos hasta hace poco eran exageradas, Trump diciendo que él estaba defendiéndonos a todos, que él se está parando entre un sistema corrupto y el pueblo. Creo que cuando están pasando estos juicios y vemos como de verdad es persecución política lo que están haciendo contra él, eso anima a la gente a poner su dinero, no solo a poner su voto, sino también a poner su dinero, porque se da cuenta que es una cuestión que si le pueden hacer eso a un expresidente, se lo pueden hacer a cualquiera. Con esto cerramos este primer segmento de opinión. Quédese con nosotros, le llueven críticas precisamente al Departamento de Estado de los Estados Unidos por ofrecer sus condolencias tras la muerte del presidente iraní. Ya volvemos con esto y más. Oirán de guerras y de rumores de guerras, naciones contra naciones, reinos contra reinos, de hambre, destrucción, dolor. Pero no teman, nuestro rey ha vencido al mundo. Y Samaritan Spurs marcha en el nombre de Jesús. Alzheimer's es un criminal. Se está robando un pedazo de tu ser. Me acuerdo a mi abuelita en el hospital, ya no se acordaba muy bien de nosotros y cuando la fuimos a visitar, la gente de hispana o latinos desarrollan Alzheimer a proporción de 1.5 más probable que el hombre blanco americano. Para más información, visite brightfocus.org. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ofreció sus condolencias después de que el presidente iraní Ebrahim Raisi muriera en un accidente de helicóptero en el noroeste de Irán. Los principales republicanos de la Cámara de Representantes han criticado duramente a la administración Biden por expresar sus condolencias ante la muerte de Raisi, cuyas maneras despiadadas le valieron el apodo de carnicero de Teherán. Regresamos con nuestros analistas para hablar de ello. ¿Cómo ven ustedes estas condolencias por parte del gobierno cuando incluso ha sido público y notorio el deseo de muerte hacia los Estados Unidos por parte de Irán? Y comienzo contigo, Orlando. Mira, es paradójico porque las Naciones Unidas o el mismo Estados Unidos hoy son campeones en la lucha por la inclusión, por los derechos de las minorías, etcétera, y no hay nación más conservadora, puritana, totalitaria, al mismo tiempo que limite más los derechos de las minorías, los derechos de las mujeres, de los homosexuales, que Irán. No hay nación que cuelgue hombres, mujeres, por romper la ley islámica como Irán. Y estos son, y precisamente Raisi, conocido como el carnicero de Teherán, como tú dices, era el promotor de esta política. Entonces vemos a las Naciones Unidas
hoy indignada y haciendo un minuto de silencio. Vemos al mismo Departamento de Estado expresando sus condolencias. Yo creo que, mira, esto debería generar la indignación del mundo entero. Yo creo que esto es inaceptable para el mundo occidental. A mí me preocupa Sí. mucho que creo que yo creo que estamos llegando a un nivel de odio al judío que no habíamos visto en décadas, porque yo esto no lo veo como un hecho aislado. Yo creo que esto está profundamente ligado a lo que está pasando, al rechazo al Estado de Israel y a la falta de sensibilidad, pero también, como digo, esto ya es un nivel de antisemitismo enorme que hace que se trate a personajes que son asesinos, que tienen a su propio pueblo esclavo, que han cometido masacres de las peores, como si fueran una persona normal, y que entidades, digamos, top a nivel internacional traten a estos personajes como si fueran un presidente normal y una persona normal. Entonces me preocupa mucho el nivel de normalizar estas cosas y de antisemitismo que estamos viendo en este momento. Pues sí, la verdad es que todo lo que mencionan mis compañeros aquí tienen toda la razón. O sea, estamos hablando de pues un partido que es el Partido Demócrata, una administración de Joe Biden que está buscando normalizar todo tipo de relación con aquellos países con los que no deberían de estar normalizando. Recientemente vimos también que, por ejemplo, en el aeropuerto de Miami estaban dándole un tour a oficiales del régimen cubano, cosa que nunca sucedería bajo una administración de Trump o cualquier otra administración, ¿verdad? Bueno, con Obama es cuestionable, pero estamos también viendo cómo buscan ser tan y tan políticamente correctos que no se están dando cuenta o no miden que lo que están diciendo tiene un impacto incluso para las comunidades musulmanes que se encuentran dentro de este país. Por una razón es que están aquí y no están en países en el Medio Oriente, porque han encontrado ese tipo de opresión violento que ni tan siquiera las mismas mujeres tienen las mismas oportunidades que tienen aquí, como para ir a la universidad, como para poder guiar un vehículo. Entonces, yo creo que el odio es tanta, es una obsesión como en contra de los judíos en estos momentos, y que es algo trendy, es ignorante, pero es trendy, y al querer tratar de quizás hacerle placer, ¿verdad? O tratar de hacerle un favor a todas las comunidades a la misma vez, están buscando perjudicar su apoyo con la comunidad judía y a la misma vez también perjudicando la percepción de este país, que se supone que es un país democrático ante el resto del mundo. Y sobre todo creo que, como bien lo mencionan, lo que llama la atención, ¿no?, es la diferencia de trato, por ejemplo, con países que se supone que son amigos, en este caso, por ejemplo, como El Salvador, ¿no? Cuando remarcábamos mucho hace unos meses que visitaba el presidente Bukele El Salvador, del Salvador, visitaba Washington, D.C., no fue recibido por la administración Biden, y en contraparte sí vemos este tipo, no sé, de detalles hacia Irán, Venezuela y Cuba, como bien lo mencionan. Pero bueno, vámonos a este segundo tema, y es que el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken afirma que aún es posible alcanzar un acuerdo de alto al fuego en Gaza, pero denunció que la solicitud de las órdenes de arresto de dirigentes israelíes por parte de la Corte Penal Internacional complica estos esfuerzos. Ahora, yo les pregunto, ¿es justo poner en el mismo cesto, por ejemplo, a Netanyahu con líderes de Hamás? Orlando, comienzo contigo. No, no lo es. Y cuando se habla de un alto al fuego, ¿a qué se refiere? Porque a estas alturas parece que cuando se pide un alto al fuego solamente se ve a Israel, cuando el único actor que ha saboteado las posibilidades de un alto al fuego ha sido Hamás. Han sido los terroristas en Gaza y los grupos terroristas que se coordinan con Hamás para atacar a Israel. Yo creo que si hay una petición, porque ojalá hubiera un alto al fuego, pero ojalá hubiera un alto al fuego que viniera acompañado de la liberación de los rehenes, de la liberación del pueblo palestino en Gaza, que si está hoy sufriendo, como acusó el fiscal de la Corte Penal Internacional, de hambre, de miseria, es por Hamás. Ojalá hubiera eso, pero eso depende únicamente del grupo terrorista, y a ellos es a quienes hay que exigirle. No, con esto de la Corte Penal Internacional es que, y bueno, con lo que está pasando con todas estas instituciones a nivel internacional, a mí me asombra mucho, porque esto es como si se hubiera puesto, no sé, a Churchill y a Hitler en la misma lista y se hubiera condenado a los dos al mismo tiempo. Es realmente asombroso lo que está ocurriendo, es
asombroso que Israel trata de hacer lo posible para ayudar a la gente de Palestina y aún así no se lo reconocen, sino que los rechazan, los sabotean, los pintan como lo peor del mundo. Yo no conozco ninguna guerra en la que el que se está defendiendo avise antes de tirar bombas, y eso lo hace Israel. Entonces, a mí me asombra que traten de esta manera a Israel, que no le reconozcan los esfuerzos que hace, y ya digamos que este es el punto más bajo, esto de poner a Netanyahu y a la gente de Hamas en la misma lista. Es completamente ridículo y despreciable, la verdad. Bianca, cerramos contigo. Sí, es una movida totalmente hipócrita, especialmente cuando no hemos visto quizás las mismas acciones en contra de otros regímenes autoritarios, como el de Nicolás Maduro, por ejemplo, y que vemos que las Naciones Unidas están constantemente permitiendo que este tipo de país forme parte o que lidere los consejos que sí se encargan de defender supuestamente los derechos humanos. Así que es un chiste, esto le quita seriedad a este componente y estas organizaciones internacionales. Es muy lamentable, pero gracias a Dios tampoco es que tengan tanto derecho como para poder actuar concretamente, por lo menos a tratar de hacer valer estas supuestas ordenanzas y estas cosas, estas acciones que emiten. Pero también es muy triste en general, simplemente por la percepción que en estos momentos se está expresando o que se está compartiendo hacia Israel, que uno no tiene que estar necesariamente de acuerdo con el gobierno, pero sí tenemos que estar de acuerdo de que hay que defender los derechos humanos de todos, incluyendo los judíos, y que ellos, como un país soberano legítimo, tuvieron y tienen el derecho de reaccionar a esos ataques atroces que sucedieron el 7 de octubre, que terminaron y resultaron en la muerte y en los asesinatos viles de miles y miles de personas judías inocentes y de unos estadounidenses que también son judíos y forman parte de la comunidad, que no debió haber sucedido. Y que, como lo hablamos en una entrevista que tuvimos al inicio de este noticiero, han pasado 7 meses y más de 130 rehenes no han regresado a abrazar a sus familias, y de ellos no se sabe cuántos continuarán con vida. Muchísimas gracias, Orlando Avendaño, Vanessa Vallejo y Bianca Rodríguez, por estar con nosotros el día de hoy. Y mire, queremos invitarlo a participar en nuestra encuesta de la semana. La pregunta es si considera usted que los inmigrantes ilegales que agreden a policías deberían ser deportados de inmediato. Para participar, vaya directamente a nuestra página de Facebook, la encuentra como @VozMediaUSA. Y mire, con el lema Déjate atrapar, se llevó a cabo en Bogotá, Colombia, la 5ª exposición sobre plantas carnívoras, así como lo escucha. En la exposición se presentaron unos 300 ejemplares, más de 52 especies y 7 variedades. Los organizadores explican que la mayoría de las plantas carnívoras están en la lista de especies en peligro de extinción. Estas curiosas plantas, como no pueden treparse en árboles o movilizarse para cazar, solo les queda esperar que una mosca o algún otro insecto se acerque a ellas con la intención de fertilizarlas. Aunque su nombre sugiera lo contrario, las plantas carnívoras son inofensivas al contacto humano. Hemos llegado al final de nuestra emisión. Antes de despedirnos, le invitamos a escribirnos sus opiniones y sugerencias a nuestro correo electrónico contacto@voz.us. Además, no olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, nos encuentra como @VozMedia, y también estamos en Spotify @Voz, donde podrá disfrutar del mejor contenido de podcast. Oiga, cuídese mucho, que tenga una excelente noche y, si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones. Visítanos en voz.us.